Buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a otro diálogo con Alice. Así que muy agradecida. Recuerden que estas transmisiones se ven a través de Facebook, de Twitter y de YouTube. Bueno, mucho se ha hablado sobre alianzas políticas, mucha desinformación se ha dado sobre alianzas políticas y las razones por las cuales se tienen que estar dando. Estamos en un país que vemos todos los días actos de corrupción. Llevamos décadas siendo administrados por el bipartidismo, que son los responsables de estos actos de corrupción. Y hemos tenido, ¿verdad?, una ley electoral que de alguna manera está planteada para mantener de alguna forma esta administración púrpura, como algunos lo llaman. Pero vamos a estar aclarando hoy cuál es la importancia de las alianzas para un cambio político en Puerto Rico. Si usted está interesado en que ocurra un cambio y no sigamos con, mi abuelo decía, con esta bayolla que hay aquí, pues tenemos que hacer las cosas de forma diferente, ¿verdad? Vamos también a hablar un poco de la visita de los congresistas y qué significa o qué es la Asamblea Constitucional de Estatus. Y también vamos a hablar de no normalizar el ceder los derechos que nosotros tenemos. Y para hablar de todo eso, porque obviamente yo soy psicóloga, no soy abogada, así que para hablar de todo eso, mi invitado de hoy es el licenciado Jorge Farinacci Fernós. Él es profesor de Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y a quien le doy la bienvenida y las gracias por donarme su tiempo para esta discusión. Saludos, buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar para que la gente se eduque cómo está constituida esta ley electoral y cuál es la relación con las alianzas políticas y cuál es la importancia que esto tiene. Vamos a desmenuzar el asunto. Evidentemente en Puerto Rico el proceso electoral y todos esos asuntos tienen que estar codificados en una ley, ¿verdad? La Constitución de Puerto Rico establece unos elementos bien básicos y generales, pero es a través de una ley electoral que se determinan los detalles, ¿verdad?, sobre cómo es el proceso. En ese sentido, una ley electoral puede ser útil para la democracia o puede ser mala para la democracia, ¿verdad? Porque una buena ley electoral fomenta la participación, fomenta las opciones, fortalece el derecho al voto de la gente. Una mala ley electoral tiende a limitar el derecho de la gente a poder participar efectivamente y minimizar las transformaciones democráticas. En Puerto Rico la ley electoral que tenemos es de segundo tipo, ¿verdad? Es una ley, la que tenemos vigente, fue aprobada en plena pandemia, si recordaremos, fue en el 2020, plena pandemia, año electoral, los últimos meses de la gobernación de Wanda Vázquez, y se aprobó, con un rolo, ¿verdad? Eso fue una cosa bastante impuesta y entre otras cosas fue parcialmente responsable de la debacle que tuvimos tanto en la primaria como en las elecciones del 2020. O sea que desafortunadamente estamos bregando con una ley electoral que fue producto de una imposición, que eso de por sí es malo porque se supone que aunque las diferentes fuerzas políticas diferimos y tenemos que diferir, eso es importante en la democracia, se supone que estemos de acuerdo en las reglas de juego. O sea, cuando hoy juegan ¿verdad? Hoy juega Golden State con los Boston Celtics, los dos quieren ganar, pero tienen que estar de acuerdo en las reglas, ¿verdad? Tienen que estar de acuerdo en que son 5 jugadores por equipo y tienen que estar de acuerdo en que no se puede driblar 2 veces, ¿verdad? Las reglas del juego en una democracia son importantes para que el que gane limpio y para el que pierda acepte la victoria del que gana. Cuando las reglas del juego están amapuchadas, si de momento nos enteramos que hoy Golden State puede tener 6 jugadores y Boston 4, pues sabemos que el juego está amapuchado, ¿verdad? Y eso es el tipo de sistema que tenemos. Esta ley electoral no es muy, está diseñada para fortalecer los intereses de un partido a costa de todos los demás. Entonces, específicamente tu pregunta sobre el tema de las alianzas, ¿verdad? Que de por sí es algo que tenemos que profundizar y sé que vamos a profundizar en el tiempo que tenemos hoy. Pero vamos por partes, porque el concepto de alianza puede tener muchas manifestaciones, ¿verdad? Hay muchas maneras diferentes de articular una alianza. Hay alianzas que no tienen que ver con lo electoral, hay alianzas que tienen que ver con lo electoral, etcétera, etcétera. Históricamente, y cuando digo históricamente me remito a 1919, más de 100 años, de las primeras leyes electorales en Puerto Rico, se permitía lo que llaman las
las candidaturas coligadas. ¿Qué significa eso? Eso significa que en más de una columna sale la misma persona. ¿Verdad? Si Alice es candidata a senadora, no sé, de su distrito, y más de un partido o fuerza la quiere nominar, pues la foto de Alice va a salir 2 o 3 veces en la papeleta. Lo que significa que es compartida. Ella es compartida por diferentes partidos que son distintos, tienen identidad distinta, pero al menos coinciden en que Alice es buena candidata. Y en vez de peleársela, ¿verdad? La comparten. Y eso permite a Alice acumular votos en más de una columna. Por ejemplo, supongamos que el partido, no sé, el partido ambiental decide nominar a Alice y el Movimiento de Victoria Ciudadana también. Pues Alice va a salir en 2 columnas, la columna del Movimiento de Victoria Ciudadana y la victoria del partido ambiental. Y supongamos que Alice saca 50,000 votos en la columna del partido ambiental y 100,000 votos en la columna del MBC, pues ¿cuántos votos tiene Alice? 150, porque lo acumula en ambos, porque sigue siendo la misma candidata. Pues desde 1919 eso estaba reconocido en la ley electoral puertorriqueña. Incluso tuvimos candidatos exitosos que ganaron de esa manera. El caso más conocido es Santiago Iglesias Pantín y Bolívar Pagán, quienes fueron comisionados residentes antes que pudiésemos elegir un gobernador, o sea que era el puesto más, ¿verdad?, de mayor envergadura que se elegía. Y hubo varias elecciones donde Santiago Iglesias, bajo su partido, que era el Partido Socialista, obtenía menos votos que su contrincante, pero también acumulaba votos en la columna del Partido Republicano y sumado triunfaba. O sea que era una manera de no exigir que los partidos se fusionaran. Nuevamente es una alianza, no una fusión. Cada partido mantiene su independencia organizativa, su estructura. Hay candidatos que tal vez están encontrados, pero es posible que coincidan que el mejor el candidato para alcalde de Juncos es la misma persona y no tienen que, ¿verdad?, pelearse por ello. Pues eso fue la realidad de nuestra ley electoral desde hace 100 años. No obstante, de la nada, en el Código Electoral del 2011 desaparece esa figura, desaparece esa posibilidad, incluso se prohíbe expresamente las llamadas candidaturas coligadas. O sea que ya hay una prohibición en la ley de que 2 partidos compartan, o más, ¿verdad?, incluso la candidatura independiente, compartan la misma columna. O sea que ya sabemos que ¿y quién escribió eso? ¿Verdad? La ley no se escribe en sola. Eso originalmente lo hizo el Partido Nuevo Progresista, pero el Partido Popular no lo cambió. Y ahora tenemos sin explicación alguna esa prohibición. Y caramba, uno en un momento histórico como el actual, donde uno puede ser de un partido o de otro, pero uno puede reconocer, caramba, tu candidata o tu candidato es muy bueno. Vamos a todos apoyarlo. Pero para que no tengamos que sacrificar uno u otro, lo repetimos su nombre, ¿verdad?, en las diferentes columnas. O sea que ese es el primer reto que tenemos, una ley que entre los diferentes problemas que tiene, por ejemplo, tiende a concentrar casi todo el poder en los partidos tradicionales. Por ejemplo, ese fue otro cambio que hubo y lo uso como analogía para que veamos cómo está la maña aquí. Típicamente, los asuntos en la Comisión Estatal de Elecciones se resolvían con lo que llaman balance electoral. Eso es todos los partidos. Todos los partidos están en igualdad de condiciones y tenemos que llegar a acuerdo. Pues de momento se inventaron algo que se llama balance institucional, que la manera en que está definido es PNP y PPD. ¿Verdad? Está definido para mantener el status quo. O sea que el primer reto que tenemos es una ley que está diseñada para evitar el cambio. Pero de alguna manera u otra es una situación que tenemos que atender. Se han considerado pues posibles enmiendas a la ley, posibles retos judiciales a esa prohibición, porque al fin y al cabo el elector tiene derecho a mientras más opciones mejor, ¿verdad? Eso se supone que es el derecho de todo elector. Pero también hay otras alternativas que podemos ir discutiendo, pero el punto de partida es que una ley electoral diseñada por el bipartidismo para fortalecer el bipartidismo, y entre las diferentes manifestaciones que tiene es una, por ejemplo, mantener el control férreo de la CEE y segundo, evitar que sobre todo los partidos emergentes puedan llegar a acuerdos y compartir una misma candidatura. Bueno, en el punto 1 de Golden State que estabas hablando, yo voy a Golden State y espero que sí la arreglen. Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Eso lo tenía que decir. Lo otro es
que se le ve la costura al asunto, ¿verdad? Estamos viendo que nosotros como país estamos reclamando que haya menos corrupción, estamos cansados de la mala administración que ha tenido tanto el partido PNP como el partido PPD. Eso es innegable, ¿verdad? Hay gente que todavía, no sé, se niega a verlo, pero eso es parte de procesos que tienen los seres humanos cuando no quieren realizar la verdad de lo que ocurre. Pero si queremos un cambio de lo que nos han dado hasta ahora, tenemos que hacer acciones distintas. Y la idea de yo poder votar por un buen candidato, que es lo que la gente tiene que entender aquí, no, más allá del partido, es votar por un candidato que entendamos que en efecto puede hacer el trabajo correctamente, que es lo que nos falta hace tiempo. Y es lo que nos ha traído aquí, nos lo provee este proceso de las alianzas que se pueden dar. ¿Y cómo se daría eso? Bueno, dicho sea de paso, una de las 1000 cosas que molesta, sobre todo del Partido Nuevo Progresista, es la que supuestamente es el partido de la anexión. En estados de los Estados Unidos se permiten las alianzas. El ejemplo más clásico es Nueva York. En las últimas elecciones, por ejemplo, y lo menciono simplemente como ejemplo, Joe Biden salió en 3 columnas. El Partido Demócrata de Nueva York, el Partido Liberal de Nueva York y el Partido de las Familias Trabajadoras, el Working Families Party. Porque eso es parte de un mecanismo que ocurre en diferentes estados porque es que estamos diciendo que una buena candidatura, que 2 partidos dicen, caramba, qué buen candidato es esa persona, no lo pueden compartir, tienen que escoger y el otro tiene que lanzar un contrincante. O sea, nuevamente está diseñado para dividir las legislativas que puede tener el país. O sea, que ese es el primer asunto que yo creo que hay que discutir con mucha calma, la posibilidad, ya sea por legislación, ya sea por algún asunto judicial, plantear de que es parte de nuestra cultura política. Nuevamente, hemos tenido personas electas a puestos, que producto de las candidaturas coligadas. Porque ¿cuál es el otro problema? Tengo una pregunta, sí. Porque a mí me llama la atención también que a veces, ¿verdad? Los partidos le envían el mensaje a la ciudadanía de votar bajo su insignia. Y muchas veces cuando eso ocurre, entra de todo, ¿verdad? Lo hemos visto cuatrenio tras cuatrenio, entra lo que sirve y lo que no sirve también. Y lamentablemente todo eso que nos sirve que entra nos da las sorpresitas que vivimos después, ¿verdad? Al tiempo. El hacer estas alianzas y hacer estos votos coaligados también ayudaría, pero no es para que el voto no esté bajo una insignia, sino ayudaría a escoger los mejores prospectos. Absolutamente. Es lo que estoy tratando de hacer, de decir aquí, los mejores prospectos para llevar a cabo un trabajo. Y nuevamente, la ley me ayuda a pensar que también al no estar ligado necesariamente a un partido, también va a tener mejores decisiones, porque a lo que voy es que muchas veces esta gente que está solamente bajo una plancha, que a veces no conocemos ni la voz ni lo que hace, ¿verdad? No conocemos nada, cayó allí porque votaron bajo esta insignia, realmente no están haciendo ningún trabajo para el país. Llegaron allí a cobrar un sueldo. Bueno, varios asuntos. O sea, sin duda, el problema que tiene esto es que obliga a uno a votar básicamente a ciegas, ¿verdad? Entonces, el problema principal es el siguiente, mira, porque es que la ley electoral nuevamente sabotea el proceso. Para un ejemplo clásico que está en la ley. Supongamos que hay un consenso entre mucha gente que Alice sería una idónea candidata a la gobernación. Es más, nos peleamos por ti. MBC, el PIB, el Partido Ambiental, todo el mundo se pelea por ti. El problema es que la ley obliga a todo partido a nominar un candidato a la gobernación y tiene que ser distinto el uno del otro. Por tanto, aunque todos queremos votar por ti, porque todos queremos, la ley obliga a que los partidos nominen a personas distintas. ¿Por qué? Porque si el Partido Ambiental te nomina a ti, ya tú no puedes ser nominada por MBC. Ya no puedes, ¿verdad? Porque tienes que estar solamente en una columna. Pero entonces, si MBC no lanza a alguien a la gobernación, ¿qué ocurre? Pierde su inscripción, porque es un requisito de ley nominar a alguien para la gobernación. O sea, que nos obligan a competir a pesar de que no queremos competir, que queremos llegar a acuerdos, tal vez no sobre todas las candidaturas, pero al menos sobre algunas, ¿no? Y nuevamente, esto permite
no tan solo el enfoque en el individuo, ¿verdad? Sino acuerdos de país, de que no es solamente que tú fuiste nominada por tu partido, sino que tú representas a otras fuerzas. Por tanto, el concepto de accountability, tú no te debes solamente a tu partido, te debes a un montón de fuerzas, a un montón de electores, y tú tienes que entonces trascender ese tipo de cosas, llegar a acuerdos, ese tipo de cosas. Y obviamente el sistema, desafortunadamente, está diseñado para evitar eso. Ahora, hay otras alternativas. Te voy a dar un ejemplo. Senado por distrito, ¿verdad? En estos momentos se cogen 2 senadores por distrito. Y el elector o la electora tiene derecho a 2 votos. ¿Qué podrían hacer diferentes partidos? Nominar uno cada uno. Dejar la segunda como que en blanco, por decirlo así. Entonces el elector o la electora puede votar por ambos, porque tiene dos derechos de voto. Dicho sea de paso, yo hice la matemática, eso se hubiese permitido y se ganaba uno de los escaños de San Juan. Y estábamos muy cerquita a un escaño en Bayamón. O sea que es algo real, ¿verdad? Esa posibilidad sobre todo en los distritos senatoriales, de dividir uno y uno. Pero nuevamente, eso se limita a 2 fuerzas y una independiente y otro partido, ¿verdad? Porque el concepto alianza no se limita a sumar 2 cosas. Es más que eso. O sea, dicho sea de paso, MBC es una alianza de diferentes sectores, de diferentes fuerzas. O sea, que esto es una alianza a lo que debemos de aspirar. Y lo que molesta, honestamente, es que hay un sistema electoral diseñado para limitar las opciones al elector, cuando todo lo contrario debería estar para facilitar las opciones a los electores. Sí, sí. Y la realidad es que nosotros también, yo he visto esta evolución política, no solamente aquí, sino en otros países, que es un área que también tenemos una debilidad, porque por ejemplo nuestro gobernador ganó con un 32%. Sin embargo, en otros países hubiera tenido que ir a una segunda ronda para que fuera la mayoría. Ni siquiera otros países, estados de los Estados Unidos también. Por eso tendría que ir a una segunda ronda para que en efecto la mayoría sea quien escoja a esa persona. Y eso tiene que ver con las alianzas también. Porque tiene que ver con las alianzas. Exacto. Absolutamente, eso pasa en muchos países, donde tal vez pues Alice es candidata de Partido Verde, yo soy candidato del Partido Naranjado, nos coincidimos en algunas cosas, pero no en todas, y nos lanzamos una primera vuelta, y Alice saca 25%, y yo saqué 15%, pues yo perdí, ¿verdad? Alice sacó más votos que yo, pues ahora vamos por una segunda vuelta, y entonces ahora yo puedo apoyar a Alice, ¿verdad? Porque ya la gente que, ¿verdad? De mi partido votó por mí en la primera vuelta, pero ahora en la segunda vuelta podemos votar por ti. O sea que es literalmente lo peor de 2 mundos, porque no se permiten las alianzas y gana el primero que llegue. O sea que puede haber 10 candidatos, 9 de ellos sacan 10% y uno de ellos saca 10.1 y ganó. O sea, es un sistema que está diseñado, tú lo buscas, cuando habían 2 partidos. No, lo triste es que te dicen que la mayoría gana, pero la realidad es que un 32% no es la mayoría. Pero en Puerto Rico no gana la mayoría, gana el que llega primero. Pero ser primero y ser mayoría son dos cosas muy distintas. Yo estoy convencido, ¿alguien tiene duda de que si hubiese habido una segunda vuelta en San Juan, Natal no ganaba cómodamente? Cómodamente. Ganó la primera, pero ganaba la segunda cómoda. O sea que tenemos nuevamente un sistema diseñado, esto no es accidental, diseñado para perpetuar un bipartidismo pensando que el país era bipartidista. Bueno, pues ok. Pero el país ya no es bipartidista, el país es multipartidista. O sea que ya tenemos que empezar a tener un sistema electoral que sea democrático, porque una ley electoral y una ley democrática son dos cosas distintas. Y eso es a donde debemos de ir empujando. Claro, yo estoy optimista. Porque yo creo que en Puerto Rico hay masa crítica de diferentes fuerzas, diferentes sectores, diferentes gente que simplemente se hartó con mucha razón y están buscando alternativas, y las alternativas no tienen que ser singulares, son alternativas grupales, colectivas, de diferentes esfuerzos que se encuentran. Y yo creo que si hay buena fe, que creo que la hay, porque creo que también hay un sentido de responsabilidad, de que aquí no se trata de defender el kiosco, aquí se trata de salvar al país. Y aquí hace falta todo el mundo para ese proyecto, y hay muchos sectores de buena fe que están en MBC, que están en el PIB, personas como el senador Vargas Vidó,
personas que se han ido hartos de los partidos tradicionales, que son parte de esta visión de una transformación del país, porque no somos, o sea, no es cuestión de romper el bipartidismo como un fin en sí mismo, es un bipartidismo que ha hecho daño con sus políticas de austeridad, de la corrupción, de división, etcétera, etcétera. O sea que es una alianza, por eso que me gusta el concepto de alianza de país, porque es literalmente para construir un país, ¿verdad? Y una vez se tenga eso, esa fuerza, yo creo que lo demás es un asunto de ver, ¿verdad?, cómo encaja todo, que nuevamente el sistema está diseñado para dificultarlo, pero no es imposible, no es imposible. Y hay cuestión de encontrar la manera. ¿Y cómo se harían eso? ¿Cómo? Porque tendríamos que entonces eliminar la ley vigente. ¿Cuál sería el proceso para que...? Bueno, esa primera parte es como un círculo vicioso, ¿verdad? Porque para cambiar la ley hay que ganar las elecciones y para ganar las elecciones hay que cambiar la ley. Eso es parte del círculo vicioso que tenemos. Pero nuevamente, te voy a dar un ejemplo. Estoy aquí, no comprometo a nadie, esto no es la posición oficial de nadie, esto es Jorge Farinacci hablando con Alice Pérez. Pero supongamos que diferentes sectores nos ponemos de acuerdo, hay 40 distritos representativos. Pues se pueden distribuir y que salgan en diferentes columnas, pero con el acuerdo de que todos vamos a apoyar a esa persona. Es más, quién sabe si Alice Pérez se lanza para candidata y en la columna del PIB, pero nadie más lanza candidaturas para ese puesto. Por tanto, todos apoyamos la candidatura que acordamos, que es Alice Pérez en su distrito representativo. Eso lo podemos hacer en 40 distritos, en los distritos senatoriales. Lo podemos hacer en acumulación también, ¿verdad? Donde es más difícil, porque el sistema está diseñado para hacerlo difícil, es la gobernación y las alcaldías. Pero al fin y al cabo, los partidos son vehículos, los partidos no son fines en sí mismos. Si hay que sacrificar, mira, buscamos la inscripción al otro día. O sea, porque miren esta locura de la ley. Supongamos, y esto nuevamente es un brainstorm, ¿verdad? Estamos en la época de brainstorm. Y para simplificar nuestro análisis, vamos a limitarlo al PIB MBC para simplemente tener dos, ¿verdad? Porque yo no soy muy buen matemático. MBC y el PIB acuerdan un mismo candidato o candidata para la gobernación. Lo ideal sería ponerlos en las dos columnas, ¿verdad? Y como discutimos ahorita, la candidatura coligada. Ok, supongamos que la prohibición se mantiene y no se puede. Pues mira, en teoría, un partido podría nominar el candidato o candidata en su columna y el otro dejarlo en blanco. Dejarlo en blanco, porque todos vamos a apoyar esa candidatura. Y la columna se convierte en algo secundario. Lo importante no es la columna, es la persona que hemos acordado. Es más, ganamos las elecciones, perdemos la inscripción, ok, al otro día buscamos la firma. Porque nuevamente el punto aquí es transformar el país, no meramente fortalecer los partidos particulares. Ese no es el propósito. O sea que esa es la opción más, ¿verdad? Un poquito más, requiere más sacrificio, pero nuevamente donde hay voluntad hay un mecanismo. Y lo importante es acordar para qué, ¿verdad? Porque las alianzas no son también fines en sí mismos. ¿Alianza para qué? Para proteger nuestras playas. Para defender los derechos de las mujeres. Para aumentar el salario mínimo. Muy bien. ¿Qué país queremos? Hacemos eso. ¿Y quién tiene qué puesto en qué columna? Se convierte en una cuestión secundaria. Que se puede resolver. Y segundo, ¿y con quién? ¿Verdad? ¿Qué sectores? Porque no es meramente sumar dos cosas. No es sumar una sopa de letras. Es incorporar a sectores, a fuerzas, a personas que tal vez no se identifiquen con uno u otro partido, pero se sentirían motivados, como yo estoy seguro que se sentirían, ante la idea de una concertación de esfuerzos para cambiar las cosas. Sí, las organizaciones, los grupos comunitarios, todos los que están de alguna manera, los vemos en la calle haciendo lucha de manera independiente por las costas, por el ambiente, por la educación, por el agua, para sacar a Luma, ¿verdad? Hay distintos sectores para proteger un retiro digno. Todos esos grupos, que pueden haber personas de diferentes partidos ahí, pero obviamente se ven afectados con las decisiones del bipartidismo, pues serían parte de los que estarían buscando estas alianzas. Mira, por ahí ya nos escribieron que no nos olvidáramos de cuán perjudicial sería el proyecto del Senado 909 para la meta de lograr vencer el bipartidismo en el 2024. No es peor que eso. El proyecto del Senado 909 es evidencia del bipartidismo. Vamos a explicar bien sencillamente por qué. Ok, que ya discutimos.
La ley electoral vigente fue diseñada única y exclusivamente por el PNP, para el PNP, por el PNP, pensando en el PNP. ¿Okay? Absolutamente todo. Y incluso, irónicamente, y esto me molesta, tengo que admitir que me molesta, la exposición de motivos del proyecto del Senado 909 dice, critica eso. Critica que la ley electoral fue por un partido, que se excluyeron los demás, que no hubo consenso, y que es el PDLS 909. Un acuerdo entre dos partidos, excluyendo a todos los demás. A MBC, al PIB, al Proyecto de Dignidad, al senador Vargas Vidó, a todos los demás sectores. O sea, que peca de lo que critica. Ya sabemos que vamos mal. Entonces, cuando uno lee, porque ¿cuál fue la promesa del PPD en las últimas elecciones? Derogar el Código Electoral. Esa fue la promesa del Partido Popular Democrático. Derogar el Código Electoral, igual que la reforma laboral y otras cosas, típicamente no hacen lo que dicen que van a hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando leemos el proyecto del Senado 909, los cambios que tiene, lo que hacen es, lo que antes era solamente del PNP, ahora va a ser compartido con el PPD. Seguimos teniendo la democracia. O sea, hay gente que yo no sé si, caramba, no sé cómo, pensarían que lo mejor que le puede pasar a la democracia puertorriqueña es que el bizcocho se reparta entre dos. O sea, porque nuevamente... No solamente entre dos, tengo que interrumpirte, no es entre dos, es entre los dos que siguen siendo corruptos, que han quebrado el país, que han administrado mal, que tienen señalamientos a diario, entre esos dos. Y el 30% que votó por otras fuerzas, bien, gracias. O sea que desafortunadamente ese proyecto está diseñado para favorecer a dos partidos, pero nuevamente uno podemos verlo como último aleteo. Esa es una manera de mantenernos artificialmente, ¿verdad?, inflados. Pero al fin y al cabo yo estoy convencido de que va a haber suficiente masa crítica como para... O sea, en Puerto Rico el 2024 va a haber sorpresa. Es más, ni siquiera la palabra sorpresa. Va a haber cambios, porque ya no debe sorprendernos a nadie. De esto, yo creo que lo que ha ocurrido, o sea, nuevamente, el cantazo que recibió el bipartidismo en el 2020 fue en el 2020 y han pasado muchas cosas desde entonces. Ha pasado el tema de Luma y la corrupción. O sea, yo me de los 90, yo me recuerdo de los escándalos de corrupción del PNP, pero esto que está ocurriendo, esto es otro nivel. Esto es simplemente una cuestión ya bárbara. Y la cuestión en el Partido Popular, que es simplemente cada vez que, como decir, ahora tú citaste a tu abuelo y yo cito a mi papá, ni para PUL ni para banca. O sea, no, o sea, ¿qué contribución, qué han hecho? Y yo creo que ya verdaderamente la gente se hartó y va a haber esa masa crítica. Y dicho está de paso, lo primero que debería hacer un gobierno de alianza, a pesar de que ganó, es cambiar la ley electoral y hacerla democrática. Porque la democracia no es para el que gana, la democracia es para todo el mundo. Incluso el que gana tiene que saber que tiene que democratizar las cosas. Eso es correcto. Y si no aprendemos eso, la realidad es que estamos violentando los derechos, que es lo último que tú vas a tocar hoy, pero que es importante saberlo. También te hicieron una pregunta por aquí, que qué puede hacer una alianza de país ante los ataques de la Junta de Control Fiscal. Bueno, es mucho. Yo creo que puede hacer mucho. Y yo creo que la razón por la cual no ha habido más cuestionamiento o reto a la Junta de Control Fiscal ha sido una falta de voluntad. Bueno, yo soy así exagerado. Lo primero que yo haría es un referéndum, Junta sí o no. Vamos, que esto no tiene efecto jurídico, que se chave. Vamos para adelante, porque si este país, bueno, es como el referéndum que hubo en Vieques, ese fue el referéndum, no era legalmente, o sea, era un momento donde el país dice, hasta aquí llegamos, o sea, basta ya. Y para quitarle legitimidad a esa junta, porque se supone que una democracia, los que gobiernan con el consentimiento de los gobernados. Y si los gobernados decimos que no, pues vamos a crear ese problema, esa crisis política. Eso es lo primero. Y segundo, que uno, al fin y al cabo, la junta, ¿quién eligió? ¿Quién eligió? ¿Cuál es su mandato? ¿Cuál es su legitimación democrática? O sea, que un gobierno que gane las elecciones, que consulte al pueblo, que mantenga al pueblo y que legisle, y que rete, y que cuestione, eventualmente uno se da cuenta que la Junta es un tigre de papel. Es cuestión de echarle un poquito de agua y se disuelve, ¿verdad? Y si no, pues
pues que el país sepa y luche por su democracia, porque no va a ser que un gobernador no, tiene que ser que el país entero se movilice. El mismo país que sacó la Marina, el mismo país que sacó a Ricky, ese mismo país puede sacar la Junta. De la misma manera, con voluntad, con convicción, con unidad, con actividad política en la calle, y un gobierno aliado, porque con el problema que tenemos, ¿sabes? Tenemos un gobierno que a veces retóricamente dicen cosas en contra de la Junta, pero el otro día se ceden y me ceden todo. Sí. Son los más amigos, van y te dan espaldarazos y todo. Bien chévere. O sea que yo tengo, y también, y tiene que ver con lo que mencionaste de los congresistas. O sea, la Junta es producto de una ley, y la ley la aprueba el Congreso. Y si el Congreso uno le da ¿sabe? ¿Quién sacó la Marina? O sea, uno puede crear fuerza y crear presión, y eso tiene resultados, ¿entiendes? Y yo creo que hay un reconocimiento incluso en Estados Unidos de que Promesa ha sido problemático, porque nuevamente es la instalación de una dictadura. La definición de diccionario de dictadura es un gobierno nuevamente que no es electo por los gobernados, y yo creo que hay muchos mecanismos legislativos, jurídicos, políticos, democráticos, simbólicos incluso, que se pueden utilizar para poco a poco ir desinflando e ir, ¿verdad? Removiendo a la Junta de Control Fiscal. Muy bien. Pues ya sabemos, por aquí alguien dice que si lo que vamos a hacer es un golpe de Estado, lo voy a poner por aquí, pero ya tú explicaste cómo se llevaba el proceso, no es un golpe de Estado, Raulito. Bueno, el golpe de Estado lo hacen las minorías y los poderosos. Las transformaciones, o sea, lo que hubo en el penal 19, eso no fue un golpe de Estado, eso fue el país. Eso es el poder constituyente, eso es el paso, el poder constituyente, eso viene de la Revolución Francesa. Los pueblos no hacen golpes de Estado, eso lo hacen los militares y los sectores poderosos. Los pueblos no se hacen autogolpes porque son el poder, no se deben autogolpear. Lo importante es tener los mecanismos para que la voluntad del pueblo prevalezca. Pero inevitablemente eso va a ocurrir, ¿vale? Que uno quiere que sea más temprano que tarde, y uno quiere que sea producto de caramba, de que incluso nuestros contrincantes reconozcan que aquí deben dar la gente, punto. Y para eso necesitamos alianza de la gente, de todos los sectores que entiendan, mira, esto no va más, no lo toleramos nadie. Y que mucha de esa gente van a ser gente que se va a ir del PNP, del PPD. O sea, uno piensa en el PPD, homogéneamente, como todos sus electores. No funciona así. Hay mucha gente que vota PNP y al otro día tienen que piquetearlo. Exacto. Y hay gente que vota por los populares y el otro día tienen que marchar en contra de sus políticas. O sea, ya ese desprendimiento está ocurriendo. Lo hemos visto de las expresiones de diferentes alcaldes, tanto del PNP como del PPD, de Cagua, de Toabá, de otra naturaleza, que se dan cuenta de Bayamón, de que tú sabes, el Titanic le dio al iceberg, de que ya el país se hartó. O sea, que nuevamente estamos hablando de una rearticulación de la cosa política en Puerto Rico, y tenemos que estar dispuestos a bregar con gente que antes eran esos partidos que ya rompieron, porque al fin y al cabo lo que importa no es que tú eras popular o que eras, eso es lo que importa, que eras. En vez de enfocarnos en la palabra PNP popular, hay que enfocarse en la palabra eras, porque la gente cambia, los procesos son así, la gente se abre los ojos, que piensan otra vez las cosas, se desilusionan con razón, y llegamos a nuevos entendimientos y nuevos esfuerzos, y esto lo hacemos todos los días en nuestros vecindarios, en los sindicatos, en los grupos comunales, bregamos con otra gente que son de otras divisiones, pero coincidimos. Bueno, y hemos tenido otros partidos que han tenido su vida útil y han desaparecido, o sea, eso tampoco nos tiene que sorprender. Si es el momento que llegó ya de desaparecer, le llegó, ¿verdad? Absolutamente, el PNP se fundó en el 68, entonces 67, 68, que es relativamente, ¿verdad? Y fue porque reemplazó un partido previo, que era el Partido Estadista Republicano, que nadie sabe, o sea, que eso desapareció precisamente porque se drenó, se autoinmoló. Y eso es lo que estamos viendo con los partidos tradicionales. ¿Qué pasa? El sistema bipartidista está diseñado para que si un partido entra en crisis, la existencia del otro partido hace que el partido en crisis se fortalezca. ¿Por qué? Porque como el otro está fuerte, si yo me debilito, le digo a mi gente, si yo me debilito, gana él. ¿Ah? Pero en Puerto Rico, igual que ha ocurrido en España, otros países no meramente nacieron
propuestas, ¿verdad?, con la que uno simpatiza, como el MBC, sino propuestas con las que uno tiene sus diferencias muy serias, como el Proyecto de Dignidad. Pero eso ha creado que ambos partidos se han debilitado. O sea, que no es que solamente un partido se debilitó y se partió en canto, es que ambos, la erosión del PNP y el PPD, tanto en el 2016 como en el 2020, fue dual. Ambos bajaron. O sea, yo recuerdo, yo soy suficientemente viejo para recordar que cuando Aníbal Acevedo Vilá fue a la reelección contra Luis Fortuño y sacó 42%, eso se fue considerado la pela más grande de la historia política del país. Pela, sacar el 42%. Ya quisiera Pedro Pierluisi sacar el 42%. O sea que estamos viendo ese proceso y que nuevamente no es meramente que un partido está en crisis. No, ni siquiera es que dos partidos están en crisis. Es que el sistema que crearon, las políticas que llevan 40 años adoptando, el andamiaje del bipartidismo, que como tú bien dijiste, no es dos, es uno. Eso está en crisis. Sí, y además vemos que hay una falta de valores en posturas, ¿verdad? Dicen una cosa para ganar votos y no lo hacen, no lo cumplen o hacen lo opuesto. Quieren quedar bien con todas las partes de alguna forma, sin seguir algún tipo de plan político. No se ve ninguno, por lo menos yo no lo logro ver. Así que eso también hace... No, y que han pedido mucho sacrificio. Yo recuerdo que Luis Fortuño dijo que la ley 7 resolvía todos los problemas fiscales de Puerto Rico. Acevedo Vilá dijo que el IVU resolvía todos los problemas. Alejandro García Padilla dijo que reformar los siempre nos dicen que este último sacrificio es el que va a funcionar. Y todo lo contrario, lo que tiene es un efecto de erosión muy fuerte. ¿Okay? Y esto no es un fenómeno de Puerto Rico nada más. Lo vemos en América Latina, lo vemos en Europa, lo vemos en diferentes lugares donde ya este discurso es que es tan obviamente hueco. Es tan obviamente hueco. Porque nuevamente, usando la palabra clave de país, ¿cuál es el proyecto de país del PNP? ¿Cuál es el proyecto de país del PPD? Yo no lo conozco. Ellos no ni ellos lo conocen. O sea, es una parálisis. Y yo creo que ya, sobre todo el verano del 19, la gente le cogió gusto a la idea de que el país manda. Y a la idea de que las cosas no son por inercia o por la naturaleza. Son porque se coge gente y se aprueban leyes malas. Pues ¿qué hay que hacer? Coger otra gente y aprobar buenas leyes. O sea que yo creo que ese proceso ya es irreversible. La cuestión es cuánto dura. Y mira los números. Antes del 2016, la vez que más bajito habían sumado PNP y PPD fue en el 1984, cuando sumaron 93%, que se consideró bajísimo, sacaron 93%. Y en ese momento es porque Hernán Padilla, que había sido alcalde de San Juan por el PNP, se peleó con Romero y él se lanzó para la gobernación, sacó 4%, el 3% del PIB, ahí está el 7%. O sea que 93% era el momento más bajito del bipartidismo en 60 años. Llegó el 16 y ahí sumaron 80. O sea, bajaron de 93 a 80 y pensaban que eso era el fondo. Ahora bajaron a 60 y qué, 62, 63. Y el que se crea que eso es el fondo está bien equivocado. Porque dígame usted, ¿cuántos votos ha añadido Pierluisi a su candidatura? ¿Cuántos votos ha añadido el Partido Popular con lo que estamos viendo de la crisis de su liderato? O sea, yo estoy convencido de que las elecciones se han dado, se han repetido, una semana después de noviembre del 2020, iba a ser distinto. Porque incluso, mira el caso de San Juan. ¿Cuántos días antes de las elecciones nos dijeron que Manuel iba a sacar el 14%? 12%. Y con todo eso sacó el 30%. ¿Cuánta gente no votó por él pensando que no podía ganar? Ahora ganar es posible. Ahora ganar es posible. Ya no es una cuestión simbólica, abstracta, imaginaria. Ahora es posible. O sea que eso va a tener un efecto multiplicador. Eso va a tener un esfuerzo, eso coge llama. Y es cuestión de mantener ese proceso. Yo vi en los comentarios nuevamente el caso de Luis Raúl Torres en San Juan, el caso de los alcaldes que hemos mencionado, incluso gente que no es de ningún partido, gente que de buena voluntad
y aquí yo creo que lo más que me gusta, ¿verdad? Porque estamos claros, yo soy parte del movimiento Victoria Ciudadana, pero Victoria Ciudadana no ha condicionado la alianza a que la gente se una a Victoria Ciudadana, ¿no? Aquí cabemos todos y todas. No hay precondiciones de tienes que hacerme caso a mí, que hacerle caso a nadie, a nosotros mismos. Vamos a llegar a los acuerdos, vamos a llegar a tratarnos con respeto y a ser ¿verdad? Solidarios unos con nosotros. Y yo creo que ya verdaderamente se ve ese proceso. Y claro, lo que ocurre después, ¿verdad? Cómo vamos a bregar con todo esto, pero una oportunidad histórica nunca antes visto. Puerto Rico lleva gobernado por dos partidos por más de 60 años, al menos desde que la Constitución se escribió en el 52. Y yo creo que ya estamos en un momento bastante distinto en esta historia. Bueno, pues vamos al próximo tema, porque si viste las fotos igual que yo, ¿verdad? Y a lo mejor estuviste por allí, los congresistas de Estados Unidos nos visitaron y las fotos dicen más que 1000 palabras, porque creo que ellos estaban más convencidos de lo que le estaba planteando, por ejemplo, el MBC, a lo que le estaba planteando el partido PNP, y ni hablar de los populares, ¿verdad? Así que ellos están evaluando lo que se le está presentando. ¿Y qué tiene que ver esto con la Asamblea Constitucional de Estatus? Ok, vamos por parte, pero hay mucho que hay que trabajar. El tema del estatus, hay dos cosas bien importantes que mencionar. Número uno, y que es contradictorio, y eso es lo que más me debe molestar a cualquiera. Uno, los partidos tradicionales han utilizado el estatus como carnada. Hay que hablar claramente, porque el PNP convence a una maestra a quien le acaba de cerrar la escuela, destruir el retiro y subir los impuestos, de que tiene que votar por ellos porque somos estadistas. Y lo mismo el Partido Popular Democrático. Son ¿verdad? Ilusiones que venden porque saben que su programa, sus políticas colapsaron. Para que le contestes a Raulito, que nos dice que como él no cree en la independencia, no queremos la independencia, pero de eso no es lo que estamos hablando. Pero ese es mi segundo punto. Alguien dígame, ¿cuántas pulgadas ha adelantado el PNP a favor de la estadidad? Yo argumentaría que el PNP le ha hecho daño a la estadidad con su corrupción, con sus políticas, le ha hecho daño a la estadidad. O sea que los partidos, nuevamente, mira el ciclo vicioso, dicen que están creados para defender un estatus, utilizan eso para convencer a la gente de votar por ellos a pesar de que sus políticas le hacen daño, y cuando ganan no hacen nada. Mira, yo aprendí eso hace mucho tiempo. Yo recuerdo una elección, si mal no recuerdo, ¿cuál fue esta? 2012. Fortunio versus Alejandro. La gobernación la gana Alejandro. El plebiscito lo gana en la estadidad. ¿El PNP celebró? El PNP no celebró. Si fuera un partido estadista, celebraban la estadidad, que se echaban la gobernación, porque el punto es la estadidad. No celebraron. Porque lo que les importaba, y la estadidad, les importaba mantener el poder y mantener los contratos de toda su gente. O sea, no han hecho nada. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular Democrático por desarrollar el Estado Asociado, por desarrollar la economía? Ellos hacen plebiscito con las elecciones simplemente para atraer el voto estadista y de esa manera asegurarse, ¿verdad? Una cantidad de votos, si es que, pero le ha salido el tiro por claro, Alice, eso de por sí es malo, eso de por sí es malo, pero si al menos hubiesen tomado esa oportunidad para verdaderamente, oiga, ¿alguien cree que los congresistas que elegimos han mejorado? Ustedes se creen que, no quiero mencionar nombres, ¿verdad? Pero las personas que elegimos, que han ido al Congreso a cabildear por la estadidad, han adelantado ese proyecto en lo absoluto, en lo absoluto. O sea que hay que matar dos pájaros de un tiro. Hay que plantear, hay que discutir el tema del estatus distinto como lo hemos hecho, ¿verdad? Porque gobernar es una cosa y el estatus es otra. Pero para mí esa ley de los cabilderos es un robo adicional a las arcas del país. Es eso, porque ahí no hay ningún trabajo hecho. Sí, poder robar utilizando una legislación. La Constitución dice que solamente se puso el dinero público para fines públicos. Yo estoy esperando a que me informen cuál es el fin público que se está realizando. Pero nuevamente vamos a enfatizar este punto, que son dos puntos que están relacionados. Y es trágico la manera en que están relacionados. Primero, si yo te pregunto a ti ahora mismo, Alice, ¿cuál es tu opinión sobre aumentar el salario mínimo?
y tú me contestas, yo soy estadista. ¿Me contestaste la pregunta? No. No, no me contestaste. No tiene Y te nada que pregunto, ver. Alice, ¿cuál es tu opinión sobre las playas? ¿Debe ser del pueblo o privatizarlas? Y tú me contestas, yo soy independentista. No me contestaste la pregunta. O Claro sea, que que eso es no. lo primero que tenemos que recordar. ¿Okay? Pero segundo, nuevamente, que el PNP es el principal estorbo para la estadidad y el PPD es el principal estorbo para la autonomía en Puerto Rico. ¿Ok? O sea, que hay que ya de por sí bregar con ese asunto, y por eso es que yo estoy encantado de participar de una organización electoral como el MBC, donde personas que creen en la anexión, creen en la autonomía o creen en independencia, pero creen en aumentar el salario mínimo, en defender a las mujeres, en defender al ambiente. Esa es mi gente. Esa es mi gente. Te iba a contestar la pregunta, pero sí, yo también estoy de acuerdo con Esa eso. es mi gente. Porque seamos Estado de independencia, yo no quiero que haya pena de muerte. Yo no quiero que se vendan las playas. Yo quiero un país mejor. ¿Okay? Ahora, incluso en el tema del estatus, vamos a la otra pregunta sobre la Asamblea Constitucional. Mira, es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque nunca se ha hecho. ¿Okay? Puerto Rico tiene una constitución aprobada en el 52, que creo que vamos a discutir unos minutitos ahorita, porque como toda cosa es contradictoria. Tiene unas partes muy buenas, como la Carta de Derechos, y partes muy problemáticas, como el asunto de la legislatura, cómo está escogida, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que la Constitución dice es que no se puede utilizar la Constitución, ya sea por enmienda o convención constituyente, para cambiar el estatus político de Puerto Rico y los Estados Unidos. Por tanto, cualquier mecanismo que se intente utilizar para el tema del estatus no puede ser la Asamblea Constituyente. Es una Asamblea Constitucional. Porque una cosa es escribir la Constitución, ya sea de la República, del Estado, de la libre asociación, de lo que sea. Otra cosa es un espacio. Porque ¿qué pasaba con los plebiscitos? Dos pruebas fundamentales. Primero, que como cada cual escribía lo suyo, pues escribía una fantasía. O sea, con unicornio gratis para todo el mundo. Los PNP escribió una estabilidad que no existía. El PPD un ELA que no existía. O sea, era fantasía. Y segundo, que no permitía un proceso de diálogo, de discusión, de consenso en el país, incluso en los Estados Unidos, porque ahora uno tiene que, no es meramente poner de acuerdo a los puertorriqueños, es que el Congreso se ponga de acuerdo también, ¿verdad? Y sepamos cómo se hace este proceso, porque Estados Unidos no admite un estado desde Hawái a Alaska, en la década de los 40, los 50, hace mucho tiempo. O sea que es un proceso que nadie sabe bien cómo se hace. ¿Okay? Pero ¿qué queremos hacer? Uno, sacarlo del tema de las elecciones, porque cuando vamos a votar por las elecciones es para los temas ambientales, los temas de la mujer, los temas laborales, los temas económicos. Y el tema del estatus es tratarlo como un asunto en sí mismo que hay que atender. Y yo creo que también hay unos consensos en Puerto Rico, que hasta el mismo Partido Popular se tiene que dar cuenta de esto, de que ya no puede ser, o sea, la solución al problema no puede ser el problema. ¿Verdad? ¿Por qué los congresistas están aquí? ¿Por qué se está discutiendo esto? Porque el estatus actual no puede ser sostenible permanentemente. Y esto lo hemos visto sobre todo en los últimos casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, el caso de Sánchez Valle, el caso de Aurelius, el caso de la ley criolla, de quiebras criolla, el caso ahora de Seguro Social, de que lo que tenemos ahora mismo debe ser transformado. O sea, no puede ser que un sistema democrático funcione dentro de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Por tanto, tiene que haber unos espacios que no sean monopolizados por los partidos, nuevamente, porque el PNP no tiene monopolio sobre la estadidad y el PP no tiene monopolio sobre la autonomía. Hay diferentes personas, incluso en el MBC, muy bien, correcta, ¿verdad? Muy bien que tengamos esa diversidad. Y por tanto, el proceso es un proceso de diálogo, porque si vamos a anexarnos a los Estados Unidos, ambos tenemos que estar de acuerdo. Si vamos a independizarnos, que técnicamente puede ser unilateral, hay que negociar unas cosas. Puerto Rico no tiene moneda, no tenemos ni imprenta para hacer moneda. Como que el pasaporte, hay cosas que se tienen que hacer, se tienen que trabajar, se tienen que acordar. Es un proceso de llegar a un acuerdo, que fue lo que no se hizo en el 52. Que no se hizo en el 52. O sea, que ese proceso de autodeterminación
Y esa responsabilidad con el derecho internacional que tiene tanto la metrópoli como el territorio, tiene un proceso que tiene que desarrollarse. Y yo creo que el proyecto de Nidia Velázquez, de Alexandra Cortés y del el congresista de Nuevo México, entre otros, es un paso adelante, porque reconoce, uno, que aquí no ha habido un proceso de autodeterminación todavía. Segundo, que esto no es simplemente hacer un plebiscito donde cada cual hace lo que da la gana. Y tercero, que Estados Unidos tiene que poner su parte también. Ellos son responsables de este proceso también. O sea que vamos a ver si eso también ¿verdad? Plantea una nueva manera de atender este problema, que ya llevamos cuántos plebiscitos. O sea, yo perdí cuenta y nuevamente no se ha movido ni una pulgada. Estás en mute. Uno cada cuatrenio, cada elección. Y pero eso tiende a trivializar el problema, porque se convierte en casi un juego de fútbol. Tú sabes, ¿de quién ganó esta vez? No, este no es el punto, esto tiene consecuencias, ¿entiendes? Pero hay que bregarlo con la realidad política, con el derecho internacional, con la situación en el Congreso, con la situación en Puerto Rico, y ver verdaderamente hacia dónde vamos a desarrollar nuestro país de una manera que ante todo, porque yo debería haber en consenso, como lo hubo en Puerto Rico en la década del 30, 40 y 50, de que el colonialismo no es una alternativa. José Gil dice que el proyecto no reconoce la Asamblea Constitucional de Estatus, que no aparece en ninguna parte. Pero no, mi entendimiento es que no lo descarta tampoco. Porque nuevamente es cómo acordar el proceso que desemboca en todo eso. Y mínimamente para tú poder tener eso, tienes que saber, tiene que haber una postura institucional por parte del Congreso también. Pero nada, es que recuerden que hasta ahora ha sido todo unilateral. Hemos hablado entre nosotros y el Congreso silente. Cuando tienen que, ¿verdad? De alguna manera, como dicen ellos mismos, engage, ¿verdad? Tienen que participar de ese proceso. Y nuevamente, no es una varita mágica, hay su problema, hay su falla, absolutamente. Pero es un paso importante un acercamiento distinto a lo que ha sido hasta ahora la manera completamente inadecuada que se ha bregado el tema del estatus en Puerto Rico, al menos en los últimos 30 años. Ciertamente. Cada plebiscito se ha convertido más en papel toalla, por no decir otra cosa, porque no tiene ningún tipo de validez. Así que ya nos quedan unos minutitos y estuve leyendo un escrito que hiciste, entiendo que ayer, en El Nuevo Día, y en él se recoge que no normalicemos el ceder nuestros derechos. Así que háblame un poquito de ese escrito. Yo lo voy a publicar en Diálogos con Alice para que lo puedan leer los que no lo hayan leído. Así que sí. Pues mira, nosotros precisamente en el 52 escribimos una constitución con muchas fallas. Una falla que perpetuó el colonialismo, una falla del sistema electoral, que todavía estamos sufriendo. Pero al menos escribimos una buena carta de derechos. Caramba, escribimos una buena carta de derechos. ¿Le faltan cosas? Le faltan cosas. Pero fue un buen comienzo. Y yo menciono en el escrito de que se hizo una encuesta, fue un estudio científico de mucho tiempo en Puerto Rico, que el puertorriqueño y la puertorriqueña promedio ahora mismo saben menos de sus derechos que en el 52. Y eso sin internet, sin todo. Se supone que sepamos más de nuestros derechos. Eso es un peligro. Es un peligro porque hay derechos que mueren por inercia. Y los derechos se pierden. Y caramba, nos han intentado quitar 1 o 2 veces, como el derecho a la fianza. Y eso que a mí me molesta. En Puerto Rico no hay derechos absolutos. Claro que sí. Hay derechos absolutos. La pena de muerte está prohibida. Punto. Tú puedes, no importa qué delito tú cometiste, no importa quién tú eres, el gobierno de Puerto Rico no te puede ejecutar. Punto. La fianza es un derecho absoluto. Hemos ido 2 veces al referéndum defendiendo ese derecho. Y hay un montón más que ni siquiera conocemos que existen. Y yo que quería enfatizar es que
precisamente, al menos el tipo de país que yo quiero construir, que es más solidario, más equitativo, más democrático, necesita de la puesta en vigor de esos derechos. La dignidad humana, la prohibición de discrimen, la intimidad. Esos son conocidos, pero que son menos conocidos. El overtime. Bueno, y aún muchos que son conocidos se tratan de violentar a cada rato. Sí, pero, o sea, pero eso no quiero decir que es menos malo. Pero si alguien te lo quiere violar, pues tú te defiendes, pero que tú ni tú mismo sepas que los tienes. Esa es la mejor manera de violarte un derecho. Que te hagan algo y tú, ok, porque no sabes que tienes un derecho en cuanto a eso. Miren, el overtime es un derecho constitucional. Está clarito, sección 16 del artículo 2 de la Constitución. Está ahí y es bien específico, dicho sea de paso. Dice que nadie que trabaje más de 8 horas al día que recibirá mínimamente vez y medio de su salario. Y así puedo decir 50 más. Yo les digo a mis estudiantes de primer año de Derecho, ¿cuántos derechos tenemos en Puerto Rico? Yo cuento 52, al menos 52. ¿Cuántos ustedes se saben? Ni 5. Y eso es un problema. Pero creo que es un problema que se puede, que incluso, porque yo soy optimista, y yo leo la agenda urgente, y yo leo la Carta de Derechos de la Constitución, y yo veo que están en la misma página. Es un país equitativo, es un país más justo, es un país solidario, es un país donde las cosas defendemos a los más vulnerables, donde tenemos una visión social y colectiva de los problemas. Y yo creo que es cuestión de constantemente recordarnos qué derechos tenemos, porque mira qué pasa, es que no falla. Mira, la última vez que se enmendó la Constitución de Puerto Rico fue para añadir un derecho, y era bajar la edad de votar de 21 a 18. Se dio más derecho, ¿verdad? Porque más gente puede votar. Todos los intentos desde entonces han sido para quitarnos derechos. O sea, ¿cómo es posible que uno haga referéndums para quitar derechos cuando deberíamos hacer referéndums para añadir derechos? Yo creo que eso, ¿verdad? Yo quería, ¿verdad? Traer un poco, empujar un poco ese tema. Incluso menciono que la sección 19 del artículo de la Carta de Derechos dice que hay derechos no enumerados, que hay que buscarlos porque están ahí, pero que no, ¿verdad? No hay que poner todo por escrito, que hay unos que no están escritos. Llevamos 70 años y no hemos encontrado uno. O sea, eso no puede ser. Nosotros nos hicimos una promesa de país a nosotros mismos basada en la dignidad del ser humano, en el proyecto colectivo de la sociedad puertorriqueña, y es cuestión de seguir empujando por ahí. Y yo estoy convencido de que nuevamente la Carta de Derechos de nuestra Constitución es la principal aliada de la agenda urgente, porque nosotros defendemos las pensiones, cuando defendemos el ambiente, cuando defendemos a la clase trabajadora, cuando defendemos a los derechos reproductivos de las mujeres, no estamos haciendo otra cosa que poner en vigor los derechos que se supone que ya tengamos. Y espero que así siga siendo, que entonces estemos siempre pendientes a que sea añadir derechos y no quitarnos derechos, que fue lo que te dije ahorita cuando estábamos hablando, que ya ese intento de quitar derechos está todos los días, por eso hay grupos en la calle vigilantes de que no se quiten los derechos que nosotros tenemos. Pues nada, yo te agradezco esta conversación que hemos tenido hoy, espero que no sea la última vez que te tenga aquí. Claro que sí. Tienes ahí muchos likes de que, gracias, ¿verdad? De que quedó excelente la presentación. Y que sigamos conversando, porque volviendo al tema de las alianzas, que yo le he mencionado en un escrito previo, esto no es una fórmula que no da un botón y se activa. Esto no está prediseñado. Todo lo contrario, esto es orgánico, esto es hasta improvisado, no sé la palabra. Y eso es bueno, porque es genuino. Es producto de nosotros, entre todo el mundo, en estos diálogos, cada vez que hablamos con otros familiares, en el espacio de MBC, en otros espacios, tener esta discusión y tener la perspectiva humilde, optimista, y de ver cómo hacemos que esto funcione. No imponerle al otro, no tener ya una cosa ya prehecha en nuestras cabezas, todo lo contrario. Fomentar estas discusiones para que ideas surjan y al fin y al cabo estamos todos en el mismo bote y vamos hacia el mismo objetivo. Bueno, mi gente, recuerden compartir este diálogo. Esto se ve a través de Twitter, de Facebook y de YouTube, ¿verdad? Los espero el próximo miércoles en otro diálogo con Alice.